ya no es la misma que encontramos en el año 2020. Hoy quiero darles cuentas de ellos, con números y estadísticas. Hoy quiero hablarles de una República Dominicana vibrante que está cambiando para bien. Rendir cuentas ante el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, está en los principios con los que los padres fundadores de la patria moldearon nuestra identidad. Hoy quiero seguir su ejemplo y presentarles todo lo que hemos hecho gracias a los buenos resultados de las políticas de institucionalidad, de recuperación y estabilización de nuestra economía, de apoyo a la inversión productiva, a la mejora de nuestra red de infraestructuras, así como el impulso a los sectores productivos tan importantes como el turismo, la industria y la agropecuaria. Nos ha tocado vivir y gestionar tiempos complicados. Gobernamos en momentos de alta incertidumbre y complejidad, donde la urgencia se hace necesaria en cada acción. Pero eso no nos ha impedido desarrollar las reformas que este país necesitaba desde hace décadas. La recuperación económica, la estabilidad institucional, la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad y la puesta en ejecución de importantes obras son parte de ese proyecto nacional de reformas a las que me comprometí con el pueblo dominicano y que estamos cumpliendo. Estamos ejecutando grandes obras de transformación, pero también pequeños proyectos en todo el país. Muchas de estas obras que cambian la vida de la gente habían sido olvidadas por décadas y hoy las quiero exponer. Señoras y señores, asambleístas, desde el 2020 el mundo vive agitado. Una pandemia, 2 crisis económicas y una guerra en el corazón de Europa, unidas en nuestro caso a desastres naturales como fue Fiona, el huracán Fiona que azotó nuestra isla el pasado septiembre, y a la peor crisis de la historia en nuestro país vecino, Haití. Cuando llegamos al gobierno, en mitad de la pandemia, nos encontramos sin un sistema de salud sólido ni universal y sin una protección social adecuada. Aún así, fuimos uno de los países del mundo que mejor gestionó la crisis, tal como lo reconoció la Organización Mundial de la Salud, y uno de los primeros países en reabrir nuestra economía. Asambleístas, el pasado año 2022, nuestro Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento anual del 4.9%, superior al promedio de América Latina. Eso coloca a República Dominicana entre los países con más crecimiento económico mundial en el año 2022 y consolida nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica. Hoy ante el mundo, República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de la recuperación económica. La República Dominicana en el año 2022 ha superado a Ecuador en Producto Interno Bruto ajustado por paridad de poder de compra, convirtiéndola en la 7ª economía de Latinoamérica. Hemos cerrado el año 2022 con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia, con 14.436 millones de dólares, y nuestra moneda exhibió una apreciación del 2%, contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países. La tasa de cambio hoy está en 56 pesos por dólar, frente a los 59 que estaba en julio del 2020. Además, este buen clima de la economía dominicana ha posibilitado nuevas inversiones. Según las cifras preliminares del Banco Central, la inversión extranjera directa aumentó más de un 27% respecto del anterior 2021, alcanzando una cifra sin precedentes en la República Dominicana de más de 3.950 millones de dólares de inversión, lo que demuestra la gran confianza de los inversionistas extranjeros en nuestra economía. Y esto, aún en una situación económica internacional adversa.
Las excelentes cifras macroeconómicas confirman el camino correcto recorrido por este gobierno, que además logró reducir los pagos de intereses de la deuda pública del 2022 en 5.523 millones de pesos, producto de la apreciación de nuestra moneda y de una buena operación de manejo de pasivos. Al cierre del 2022, la deuda consolidada respecto al Producto Interno Bruto fue del 59.1%. Cuando asumimos el gobierno en agosto del 2020, este indicador era de un 61%. Esta disminución fue lograda a pesar de haber enfrentado el shock externo más grande de la historia y la inflación causada por la invasión de Rusia a Ucrania. También cabe destacar aquí que durante el pasado año 2022 tuvimos que hacer frente a los gastos ocasionados por el huracán Fiona de más de 16.000 millones de pesos que afrontamos con recursos propios y sin recurrir al financiamiento externo. Este manejo prudente y proactivo de la deuda ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, que en su último informe concluye que la deuda pública de nuestro país es sostenible y que las políticas que se han adoptado, el incremento en la recaudación del Estado, que al cierre del 2022 alcanzó el 15.3% del Producto Interno Bruto, superando en un 13.7% lo recaudado en el 2021, y gracias a la gestión tributaria fueron posibles lograr estos objetivos. Este incremento de la recaudación se ha dedicado a proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora y los hogares más vulnerables ante la coyuntura inflacionaria que azota la economía mundial. A estos fines se destinaron más de 87.000 millones de pesos para amortiguar el alza en productos de consumo masivo, expandir los programas sociales focalizados y apoyar las operaciones del sector eléctrico y la producción agrícola. En concreto, durante el año 2022 se destinaron más de 38.000 millones de pesos para subsidiar el precio de los combustibles, más de 4.400 millones. Más de 4.400 millones para amortiguar las alzas en el precio de la harina, del pollo, de los fertilizantes y demás productos de la canasta alimentaria, y otros 1.000 millones de pesos para frenar el aumento en la tarifa del transporte. Además, se canalizaron más de 3.500 millones a expandir y robustecer los programas Supérate y Bonogas, y se transfirieron 44.129 millones adicionales a lo programado para cubrir el déficit de las distribuidoras de electricidad afectadas por el incremento de los combustibles. Es decir, hemos destinado 240 millones de pesos diarios solo en esta crisis para proteger a las familias dominicanas. Los subsidios desplegados por el gobierno han cumplido su cometido, mitigando los efectos adversos en el poder de compra de los dominicanos y evitando que la inflación alcanzara 2 dígitos. Nuestra política de protección a las familias ha permitido que República Dominicana tenga una de las tasas de inflación más bajas de Latinoamérica, situándonos por debajo de la mayoría de los países de la región, incluyendo Colombia, Chile, Uruguay o Costa Rica, todos ellos con inflaciones superiores al 8%. Las acciones de política fiscal del gobierno, combinadas con las necesarias y oportunas medidas restrictivas de política monetaria aplicadas por el Banco Central, lograron disminuir la inflación, con una consecuente disminución del crecimiento económico que se reflejó en el último trimestre del pasado año y continuará reflejándose en el primer trimestre de este 2023. Nuestras proyecciones y las de los organismos internacionales apuntan que a partir del segundo trimestre de este año recuperaremos los niveles de crecimiento proyectados por los organismos internacionales y por nuestro equipo económico. Este escenario ha propiciado un nuevo hito que pone al país más cerca del grado de inversión,
luego de que la agencia de riesgo Standard & Poor's mejorara nuestra calificación crediticia, elevándola de BB- a BB. Es la primera vez en nuestra historia que hemos alcanzado este nivel de calificación. Y esta acción ocurre luego de enfrentar dos choques externos de gran magnitud. En otras palabras, nuestro gobierno ha logrado en medio de la adversidad lo que los gobiernos que nos antecedieron no pudieron lograr en época de bonanza.